Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con más del programa. Y tengo datos, estuve investigando que en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, se hizo una investigación en donde concluyeron que el 43% de las mujeres entre las edades de 18 y 59 años han experimentado, por lo menos en algún momento de su vida, lo que es la disfunción sexual femenina. Esta mañana nos acompaña Roberta, quien está listísima, nuestra sexóloga, para hablar de más de eso. Y Roberta, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo había escuchado hablar de la disfunción masculina, pero ¿existe lo femenino? Sí, muy buenos días. Efectivamente, fíjate que hay múltiples disfunciones sexuales femeninas y básicamente hay diferentes formas de clasificarlas y de platicar de ellas, ¿no? Mucho tiene que ver con el momento en el que aparecen durante el encuentro erótico y quizá efectivamente la que más tiene prevalencia o a la que más se acercan para buscar una solución es cuando las mujeres no tienen la posibilidad de conseguir un orgasmo, ¿no? Y entonces, lamentablemente, fíjate, muy frecuente es que las mujeres lleguen a consulta porque no tienen un orgasmo, pero no por una preocupación o una motivación propia, sino porque muchas veces es el hombre el que se siente frustrado, se siente incómodo de que la mujer no pueda llegar a tener un orgasmo. Y es que nosotros sabemos que en la sociedad que nosotros tenemos, pues muchas de las veces se vive como que el hombre es el responsable de dar placer a la mujer. Cuando una mujer no tiene orgasmo, muchas veces los hombres lo sienten como que no están siendo capaces, ¿no? Como que su capacidad, su virilidad, entrecomilladamente, pues está disminuida. Y esto hace que muchas veces se motive a que vayan a consulta para que la mujer logre tener un orgasmo. Esto es en cuanto al orgasmo, pero también hay muchas enfermedades que lo causan. Mira, o está relacionado, se podría decir. Efectivamente, hay enfermedades que nos llegan a ocasionar otro tipo de disfunción sexual femenina, como lo que es la dispareunia. Dispareunia es el dolor antes, durante o después del coito. Y entonces hay diferentes situaciones que lo pueden llegar a ocasionar, desde algún accidente, alguna cirugía que no quedó bien, ¿no? A veces ya ves que después del parto, la episiotomía que no cicatriza bien, pero hay otras mujeres que somos muy sensibles, por ejemplo, al uso de antibiótico. Entonces, el antibiótico genera un deslave de la flora que existe como una manera natural dentro de la vagina y entonces esto puede generar un dolor. A veces la disfunción sexual es únicamente porque obedece a un evento como este, ¿no? Entonces están tomando un antibiótico, se les da un medicamento, un tratamiento y desaparece. Pero muchas veces este dolor tiene que ver con otras cuestiones de índole emocional, que puede haber sido posterior a un intento o un abuso sexual, y entonces las mujeres lo viven como con mucho estrés, mucha desesperación, mucho miedo el encuentro erótico. Muchas otras veces tiene que ver con situaciones de la relación de pareja que están ahí subyacentes, escondidas, que no nos hemos atrevido a platicar, pero que nos están afectando nuestra vida erótica. Entonces también ya tocamos como la parte orgánica y ahora la psicológica, pero también escuché por ahí que existe la cuestión de la educación que recibiste y también en ocasiones se llega a aumentar esta disfunción porque por culpas, por vergüenzas y por toda esta cuestión social. Sí, fíjate que tenemos que tener claro que, bueno, lamentablemente no somos la única sociedad como tal, pero la sociedad mexicana es una sociedad profundamente culpígena y que tiene ideas que se van pasando generación tras generación, lo cual sucede en todas las culturas, pero nuestra cultura tiene mucho que ver con la mujer recatada, la mujer que se guarda valores respecto a la moralidad, ¿no? A la virginidad, y entonces esto ha hecho que la mujer poco esté en contacto con su propia esencia, que poco se aboque al placer y mucho al servicio, ¿no? Y en ese servicio incluye pues esta consigna que todas las abuelas han dado alguna vez a sus hijas, ¿no? O a sus nietas, que es tener al esposo totalmente satisfecho en casa para que no salga a buscar algo más. Y entonces la sexualidad de la mujer, de nueva cuenta, cada vez que se aborda, mucho es desde la perspectiva del hombre, de que el hombre esté bien, de que el hombre esté contento, de que el hombre no está frustrado. Y entonces no solamente es la falta de orgasmo y el dolor a la relación sexual, sino me gustaría agregar otro que también sucede mucho, que es el vaginismo. Y este es cuando la mujer llega a contraer los músculos pubococcígeos a tal grado que impide la penetración.
Eso no lo había escuchado yo antes. ¿Qué te parece, Roberta? Si te quedas con nosotros aquí en el programa, nos vamos a un corte comercial y al regresar hablamos de esto de vaginismo. Así es. Volvemos. Regresamos con más aquí a Como Cada Mañana. Hablábamos en el segmento anterior acerca del tema de disfunción sexual femenina. Ya lo abordamos y se quedó algo pendiente acerca del vaginismo, que yo no lo había escuchado. ¿Nos podrías volver a platicar de qué es esto, Roberta? Claro que sí, mira, el vaginismo, hay una estructura de músculos que están debajo de la pelvis, esto es todo el área perianal, ¿no? Y es una estructura más o menos así de músculos. Estos músculos rodean el área de la vagina porque, bueno, es esta superficie, esta capa del músculo pubococcígeo, y entonces estos músculos llegan a apretarse de forma tal que la vagina se cierra y no entra absolutamente nada, ¿no? Dependiendo del grado de vaginismo, hay veces que no permiten la penetración, pero sí permiten algún dedo. Hay mujeres que ni siquiera permiten el examen del Papa Nicolau, ¿no? ajá. Porque incluso han llegado a mi consulta y me dicen, bueno, es que la última vez que me lo trataron de hacer, yo simplemente no pude, lloré, entré en un estado muy profundo de ansiedad, y todo esto tiene que ver con que los músculos se contraen impidiendo la entrada, ¿no? ¿Pero eso es una enfermedad? Es un padecimiento desde el hecho de que las personas lo viven, lo sufren, ¿no? Y por supuesto esto incapacita una relación de pareja placentera, ¿no? Es una enfermedad, no te puedo decir que es como consecuencia de alguna bacteria o algún bicho, o el ¿no? músculo que lo tenga atrofiado, Exacto. no es eso. No. Por supuesto que como cualquier músculo que tú constantemente estás presionando, ¿no? Incluso el del cuello, cualquier músculo, pues llega un momento en el que sí hay una atrofia y que entonces la intervención también incluye ejercicios físicos, ¿no? Sin embargo, mucho tiene que ver con las cuestiones emocionales que llevan a la mujer a querer impedir esto. Una de las preguntas que constantemente les hacemos en la clínica es, bueno, ¿de qué te está defendiendo tu vagina, no? ¿Por qué? Porque lo que precisamente está haciendo es evitando que sea literalmente penetrada, ¿no? Entonces, esta es una disfunción muy, muy frecuente y aunque pudiera parecerles poco factible, ¿no? Yo les puedo decir que en mi experiencia clínica he atendido cerca de 5 matrimonios que después de 15 años no se han podido consumar, ¿no? Y viven juntos y no han logrado tener una penetración. Y eso no es de novela, o sea, es una realidad, ¿no? Es una situación que la sufren los dos, porque imagínate, muchas veces llegan a consulta porque quieren tener hijos. Y obvio es que si no tienen una penetración, se dificulta tener hijos, porque, bueno, sabemos que de todas maneras se puede lograr, ¿no? Pero esta es también otra disfunción femenina que es muy frecuente que ocurra. Y en cuanto al vaginismo o cualquier otro síntoma que tengan, ¿hay tratamientos? Claro, fíjate, esto es lo más importante, ¿no? O sea, la sexualidad, el encuentro erótico y nuestra posibilidad de vivir el erotismo se nos está dada tanto de forma natural como para el placer, ¿no? Efectivamente tiene la consecuencia de la reproducción, pero nosotros no debemos de sufrir el encuentro erótico, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay muchas relaciones de pareja que es como una situación muy estresante, muy pesada, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. La recomendación es acércate, y en este caso sí es necesario que sea un terapeuta sexual, no un sexólogo, y cabe hacer la diferenciación. Un sexólogo es una persona que ha tenido una capacitación para conocer los temas de sexualidad. Un terapeuta sexual es una siguiente capacitación que tiene la formación para poder intervenir en estos casos y lograr que la persona salga adelante con bienestar. Este último es tu caso. Así, efectivamente. Muy bien. Después de esto, a mí me gustaría ceder la palabra tanto a Ángel como a Jimena, porque sé que tienen preguntas que hacerte, Roberta. Vamos con eso. Así es, gracias, Rox. Roberta, sí, fíjate que se me hace un tema muy interesante porque normalmente la sexualidad está enfocada, como bien lo dices, al hombre. Y bueno, cuando hay un problema en la mujer hay mucha vergüenza para decirlo, mucha pena para tratarlo. La parte física ya la vimos, ¿no? Pero la parte mental y la parte cultural me parece importantísimo tratarla, sobre todo porque pues somos mamás o vamos a ser mamás y tenemos la oportunidad de cambiar la mentalidad de nuestras hijas y cambiar la reacción que van a tener las mujeres cuando sean adultas, ¿no? Y tener una sexualidad sana. ¿Cómo cambiar estos patrones que traemos tatuados en la piel y en la sangre desde hace tantos años, Roberta? Me parece muy interesante lo que preguntas, Jimena, por lo siguiente. Mira, es muy frecuente que las mujeres que llegan a consulta, cuando platicamos acerca de la historia, y más, ya me lo preguntabas un poco, Roxana, cuando estamos en la historia de repente dicen, no, es que en mi casa, justo ayer me decía una persona en consulta, es que a mí en la casa me dijeron que aquí no iban a beber
de 4 letras, ¿no? O sea, una mujer de 4 letras. Que de aquí tienes que salir virgen, que si tú no te das a valorar, ya dejas de ser mi hija, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto casos donde la mujer ya no pierde la virginidad, por así tradicionalmente llamarlo, y entonces la corren de su casa y deja de ser la hija de sus padres, ¿no? Cuando nosotros imponemos este tipo de ideas, de alguna manera vamos haciendo que la mujer, en este caso, tema la sexualidad, lo viva como una situación que no debe hacer y que, por supuesto, cuando le gana la hormona, le gana el enamoramiento o le gana una decisión volátil de hacerlo, lo viva con profunda culpa. Después de la culpa viene el castigo y este castigo se prolonga por días, semanas y años. Y aun cuando ya están casadas y han cumplido con todo esto que mamá y papá les impusieron, todavía no se logran perdonar y permitirse el acceso al placer porque alguna vez erraron. Entonces, en esta educación lo que necesitamos hacer es entender un poco más flexible, y esto no significa dar libertad ni que vayamos a tener la posibilidad o la tendencia de caer en el libertinaje, como se sabe, ¿no? Sino simplemente entender que finalmente es un proceso de una decisión y que en la manera en la que nosotros hablemos más naturalmente y tengamos la apertura, podremos ayudar a que los chicos decidan postergar el inicio de su vida sexual por decisión, no por miedo, ¿no? No por un temor, no con una ansiedad de que esto vaya a suceder, de que está mal, que es la peor forma de tomar decisiones. Y yo creo que ya se está trabajando en eso, digo, yo me acuerdo de aquellos libros, ¿no?, que te daban en la primaria, yo creo que ya se ha avanzado un poquito más en eso, pero también debe ir como bien unido a lo que los papás les enseñan a los hijos. Pues ahí está respondida tu respuesta, Jimena. Yo me tengo que despedir, pero antes me gustaría preguntarle a Roberta que me gustaría que nos compartieras tus teléfonos, así como también la ubicación del consultorio, para en dado caso que hay alguien del público que le gustaría acercarse o hacerte una pregunta, lo pueda hacer. Por favor, sobre todo mujeres, no tienen por qué vivir sufriendo sus encuentros eróticos, y entonces cualquier caso de disfunción sexual femenina, masculina, infidelidad, divorcio, todos los temas que tienen que ver con sexualidad y pareja, 681-1993, fuimos el primer centro especializado en esa área en el estado, entonces llama 681-1993. Por supuesto, te invito a que te quedes hoy en Círculo Rosa, que vamos a estar hablando de los matrimonios de personas del mismo sexo, y por supuesto, todas las noches antes de dormir, sintoniza también Uniradio TV para un poco de sexo con Roberta aquí a la medianoche. Gracias, Roberta, por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana.